Ya, en este tema vamos a ver lo que es la definición de la derivada, ¿sí? Como punto 1, y fórmulas de derivación, ¿no? Acá vamos a ver derivada de funciones de una función constante, derivada de una potencia, de producto, de cociente y todo eso, ¿no? También vamos a ver lo que es una derivada de una función compuesta. A esta derivada de la función compuesta se le conoce también con otro nombre, es decir, la regla de la cadena. Es otro nombre, ¿no? Regla, el más conocido como es regla de la cadena, ¿no? Pero también se puede expresar como una función compuesta, dice, ¿no? También vamos a ver lo que es la derivada de orden superior, ¿no? La primera derivada, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, séptima, ¿no? Superior. Y por último, vamos a ver lo que es la derivada de una función implícita, ¿sí? En esta parte vamos a trabajar con lo que es la función, el f de x, y, en función de ambas variables, ¿sí? A eso se llama función implícita, porque generalmente con el primero simplemente trabajamos lo que es el f de x, ¿no? Y en último caso vamos a ver lo que son para ambas variables, ¿no? Entonces podemos ingresar a lo que es la definición de la derivada, ¿sí? En este caso, eh, más conocido como la derivada como es el incremento, ¿sí? O también podemos decir que es la variación, ¿sí? ¿Qué estamos hablando acá? Por ejemplo, tenemos acá esta delta, ¿sí? Delta, para nosotros eso es incremento, ¿sí? Mm, si bien recordamos en la parte de cinemática, ¿sí? No sé si han visto esa parte. Hablamos, ¿no? O sea, del delta tiempo, ¿sí? Y había delta distancia, ¿sí? Esos son incrementos, ¿no? Entonces, a eso se llama el incremento, en este caso, pero vamos a trabajar con valores finales, en este caso, valor final menos el valor inicial, ¿no? Entonces acá hubiéramos mencionado, un momento, ¿ya? Entonces, esto mismo hubiéramos expresado del tiempo, ¿no? Delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. O distancia, en este caso, final menos distancia inicial, ¿no? Entonces, de ahí parte el incremento, ¿no? Eso nos dice. Entonces, vamos a trabajar acá con delta distancia, en este caso, delta x, es igual a b menos a. ¿Y qué representa la b y qué representa la a? ¿No? El distancia final o inicial, o tiempo final o tiempo inicial, ¿no? ¿Sí? Incremento de una función. Gráficamente acá podemos observar, ¿sí? Acá tenemos delta x y delta y. Si incrementa en el x, si ahí existe un incremento, también existe un incremento en la y. Eso dice acá, ¿no? En este triángulo, acá forma un triángulo, ¿no? Pero es una función acá, f de x esta, ¿no? ¿Y qué más podemos ver acá? Seguimos con la función acá, ¿sí? La y es igual a f de x. Según la gráfica podemos encontrar, ¿no? Delta x equivale a por a y c. O sea, desde a hasta c vale delta x. Y delta y desde el punto b hasta el punto c, ¿no? Simplemente estamos representando el incremento en este caso, ¿no? Cómo funciona, ¿está bien? A ver, acá también vamos a ver lo que es la pendiente de una línea recta, ¿no? ¿No? Siempre se menciona, ¿no? O también es conocido como tangente, ¿no? Tangente a la curva, todo eso, ¿no? Pero en este caso vamos a ver, vamos a trabajar con la pendiente, ¿no? Recordemos que la ecuación de esta forma, no sé si recordemos esta parte, ¿sí?
En este caso, la M va a ser la pendiente, ¿sí?, de esa ecuación, ¿no? De la recta. Ya, en este caso vamos a ver esa forma, pero acá forma un ángulo entre 0, o sea, tita, forma un ángulo de 0 a 90 grados, es positiva. Una recta paralela al eje y no tiene pendiente, ¿no? Cuando son paralelas al eje X, como en este caso las asíntotas, hemos visto, ¿no? Asíntota horizontal es paralela al eje de las X y asíntota vertical a la Y, ¿no? ¿No? También existe una recta cuando el ángulo forma 90 grados hasta 180 grados, la pendiente es negativa, dice, en este ángulo. ¿Sí? Entre 90 a 180 va a ser negativa, ¿no? Nos quiere decir de esta forma, ¿sí? Desde 90 grados a 180. Acá es 90 grados, acá va a ser 180 grados, acá va a ser 0 grados y por este lado 270 grados. Y una vuelta completa va a ser 360 grados, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Desde 0 a 90 grados es positiva la pendiente, positivo. Este lado es negativo, eso nos dice, ¿no? Es una forma de presentar la pendiente. A ver, ¿no? Un poco más acercaremos acá. Acá, en esta gráfica podemos observar, ¿no?, el mismo triángulo que hemos visto A, B y C, pero ya tiene un ángulo acá, un ángulo alfa. También acá aparece el ángulo tita, ¿no?, en el eje X, ¿sí? Entonces, la pendiente, ¿a qué va a ser igual? ¿No? La pendiente va a ser igual a tangente de tita, ¿sí? O también va a ser igual a tangente de alfa, porque es el mismo ángulo, el tita y el alfa, ¿sí? Es el mismo ángulo. Entonces, tangente a qué es igual? Al punto B, B y C, ¿no? O sea, esta parte. Este sería el B y C. Y el otro lado sería A y C, ¿sí? A y C. Eso es la pendiente, ¿sí? Ahora, si trabajamos con incrementos, ¿no? Acá viene el incremento, ¿no? La misma ecuación utilizamos acá, pero recordemos que en la primera gráfica hemos visto, ¿no?, esta parte es igual a delta y esto es igual a delta X, ¿sí? Entonces, esto es un triángulo, del triángulo sacamos tangente, ¿sí? Entonces, ¿a qué me voy con esto, no? Vamos a trabajar con estos incrementos, ¿ya? A ver, en esta gráfica, sí, es el mismo triángulo, sí, es el mismo triángulo, pero existe una función acá, lo que está con el color de esta forma, la curva, pasa por dos puntos, ¿sí? Acá una recta que está en el mismo triángulo, pasa por dos puntos, ¿no? Entonces, acá en el punto A hay una X y el punto B va a haber un incremento, ¿no? X más delta X, porque delta X es esta distancia, ¿sí? Delta X. Entonces sumamos acá, ¿no? X más delta X, el punto B. De la misma forma pasa en el eje de la Y, ¿no? Del punto B va a haber un incremento acá, delta Y. Entonces acá va a ser, por decir, ¿no? Y, ¿no? Más delta Y, ¿sí? Ahora, en acá no aparece pendiente, ¿verdad? O sea, en esta gráfica, en esta curva, pasa por dos puntos una recta, ¿sí? En el A y B, esta recta, ¿no? Esta es la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? A medida de que esta recta se mueva hacia este lado, ¿sí? Poco a poco se va a acercar acá, ¿no? Poco a poco y simplemente en un punto dado, solamente va a chocar en este punto esta recta. La misma recta que viene de allá es esta, ¿no? Esta misma recta.
¿Se viene acá? A esto se llama la pendiente, a esta recta. ¿Sí? Pasa por un punto sobre la curva y eso es la pendiente. Y como podemos ver acá abajo, forma un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, eso se llama, en este caso, la pendiente. Pero la pendiente aquí es igual, ¿no? Estas son la fórmula, que es la m la pendiente. También es igual a la tangente de alfa. También es igual a la tangente de θ. Finalmente, es límite de delta x, incremento x en este caso. Cuando el incremento x tiende a cero, dice, ¿no? Ah, estamos hablando de esta parte. Como les decía, esta recta se va acercando a este lado, ¿no? Entonces, esta delta, cuando se acerca hacia cero, dice, ¿no? Va a venir hasta este lado. Cuando se está muy cercano a cero, dice, el límite o la función va a ser esta, ¿no? Delta y sobre delta x. Simplemente nos va a quedar esto. Y por eso esta recta que está por acá, que pasaba por 2 puntos, ahora solamente ya pasa por un punto. Entonces, esta es la pendiente. ¿Sí? Esta es la pendiente. Pendiente de esta curva, ¿no? ¿No? Esa es la definición de la pendiente y el incremento, ¿no? Para eso hemos visto. ¿Ya? Ahora, dicho, habíamos visto ya esos 2 puntos, con eso ya podemos definir qué es la derivada. ¿Sí? La función, si en la función y es igual a f de x, la razón también se le conoce como derivada la razón. ¿Sí? La razón del incremento de x sobre y tiene un límite cuando delta incremento x se acerca hacia cero, dice. ¿Sí? A este límite se le llama derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Derivada de y, ¿no? Mucho ojo con esa parte, derivada de y respecto a x. ¿Sí? Eso es la derivada. Entonces, acá nos está diciendo que la derivada es la razón de cambio. Porque este incremento es lo que varía, ¿no? Lo que cambia con el tiempo. ¿Sí? Eso nos dice. A ver, otra definición acá, ¿no? La derivada es una función con respecto a una variable, es el límite del incremento, ¿no? Acá estamos hablando de delta, ¿sí? Del delta de la función entre el incremento de la variable, ¿no? Cuando el incremento de la variable tiende a cero, o sea, estamos definiendo la misma función acá, la misma definición. Entonces, ¿cómo expresamos? Expresamos la derivada de la función de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo leemos esto? Límite cuando incremento de x se acerca hacia cero de esta función. ¿Sí? Eso va a ser la derivada, ¿no? Entonces, aparece acá otra palabra, razón, dice, ¿no? Cuando el límite de la razón existe, dice, se dice que la función tiene derivada, ¿no? Entonces, cuando el límite de esta función existe, entonces hay una derivada. Dice. En caso contrario, no hay derivada, ¿no? Ahora, ¿qué es la derivada? El valor de la derivada en cualquier punto, dice, ¿no? En cualquier punto de una curva, ¿no? Una curva es cualquier función, es igual a la pendiente, ¿no? Acá aparece la pendiente, ¿no? En ese punto. A ver, vamos a volver a esta gráfica. Acá dice, ¿no? Acá tenemos una función, una curva, ¿sí? Y la pendiente va a ser igual en un punto, dice acá, en ese punto, dice, en el punto X en este caso, ¿no? Eso nos dice acá. A ver, seguimos con definiciones, ¿no? Acá, como ya hemos visto esta parte, ¿sí? Poco a poco nos estamos introduciendo acá, ¿no? Primeramente teníamos acá solamente lo que la delta Y, ¿sí? Delta Y sobre delta X, ¿no? Hasta ahí teníamos. Pero en este caso, como podemos observar, acá ya entra lo que es el f de x, ¿no? Primero hemos definido qué es la pendiente, qué es
incremento, todo eso. Pero acá estamos introduciendo la función f de x. Recordemos que la y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, como teníamos acá delta y, ¿sí? Como teníamos acá delta y, acá aparece pues delta de f de x, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, según la gráfica, acá tenemos otra gráfica, ¿sí? Donde tenemos acá el x, que sería esta, o x sub 0. Por este lado tenemos lo que es la x más delta x, ese punto, ¿sí? H, en algunos casos se va a manejar h también, ¿no? H igual a delta x. Lo mismo es, ¿no? La misma distancia. Lo propio acá ocurre delta y. Entonces, esto es una función, una curva cualquiera, ¿sí? Acá tenemos una recta que pasa por dos puntos, la P y la o la Q, ¿sí? Y a medida de que dice, ¿no? Delta X se acerca hacia el cero, en este caso hacia este valor, ¿sí? Se va acercando más a este lado, ¿no? Hasta que llegue muy cercano a X, existe la derivada. O sea, eso va a ser la pendiente. Entonces, esta curva azul que está acá, se va a volver en esta recta, ¿sí? Recta tangente a la curva se le conoce, ¿no? Entonces, esta recta va a pasar por este punto, ¿sí? Solamente ya pasa por un punto, ¿no? Poco a poco va bajando acá, ¿sí? Hasta que llega al punto X, ¿sí? Entonces acá tenemos, como tenemos acá en este lado X, en el eje X, valor de X, hay pues también una imagen por este lado en el Y, ¿no? Entonces a eso se le conoce como f de x sub 0 en este caso, o f de x, ¿sí? Como estamos trabajando aquí x sub 0, acá f de x sub 0 está, ¿no? Y si anotamos acá el x, acá vamos a tener el f de x. Lo propio pasa cuando existe en este punto, ¿sí? Cuando x más delta x tiene una imagen, ¿no? Como podemos observar en este punto Q, ¿sí? En este punto, tiene una imagen en este lado, ¿sí? Hay un punto, una imagen de esta forma, ¿no? X más delta X, ¿sí? Es el mismo. En acá se maneja X más H o delta X, como les mencionaba, ¿no? En algunos casos vamos a manejar con H y en algunos casos con delta, como en este ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Tanto con el delta X y con H. Es el mismo, ¿ya? Ahora, no, hemos partido de esta función que era muy pequeñita. Hemos introducido lo que es el f de x, ¿sí? Pero en acá ya tenemos una expresión de esta forma, ¿sí? El f de x dice que vale límite cuando delta x se acerca hacia cero. ¿De qué? De esta función. Pero acá podemos ver, ¿no? F de x más y menos f de x. ¿De dónde viene el signo menos? Estamos agarrando esta parte. Recordemos que todo este lado, a ver, ¿dónde está? Vamos a anotar acá. Anotaremos acá arriba. ¿No? Delta y que tenemos, ¿sí? Delta y, esta delta y que está acá, es la diferencia entre estos dos valores, dice, ¿no? Entonces acá anotamos eso. F de x más delta x menos el f de x, ¿sí? Estas funciones, acá ya entra la función. En el otro lado, simplemente tenemos lo que es delta x, acá. Por acá va a ser simplemente delta x. Entonces acá dice dividido entre delta x, ¿sí? Entonces, hemos partido de esta parte, ¿no? Delta y, luego hemos introducido lo que es la delta, pero de f de x, pero como delta significa que es el incremento, entonces delta y equivale a todo esto, a toda esa expresión, ¿vale?
Según la gráfica estamos sacando eso. ¿Sí? Acá teníamos el f de x, ¿no? Luego tenemos f de x más delta x, ¿no? Entonces, la diferencia va a ser lo que es la delta y. Eso presenta, ¿no? Entonces, acá tenemos a esta fórmula se le conoce como definición de la derivada, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a resolver ejemplos utilizando la definición o por definición de la derivada. ¿Sí? A eso estamos yendo. ¿Sí? Eso es en sí gráficamente y cómo se define la derivada. ¿Sí? Ahora, acá la notación que se maneja para la derivada es lo siguiente. La notación que se maneja para la derivada es lo siguiente. Ya, ¿no? Sabemos que según la definición, el f de x se define como razón de cambio. Ahí está, ¿no? Es la derivada. En otras palabras, significa la derivada razón de cambio. Eso ya hemos visto hablando con incrementos, ¿no? No, acá se presenta de distintas formas según cada autor. Por ejemplo, manejamos acá d derivada de f de x según Cauchy. Acá tenemos derivada en f', en este caso, de f de x. O también se maneja lo que es la y', ¿sí? Según Lagrange. También se maneja lo que es la d derivada de y respecto a derivada de x, dice, ¿no? Es una representación según este autor, ¿no? Leibniz. Se lee derivada de y con respecto a x. Tenemos que manejar a partir de hoy esta palabra, ¿no? Derivada de y con respecto a x, ¿sí? Entonces acá tenemos varias definiciones, acá, una, dos, es igual que esta. También puedes manejar esta, también podemos manejar esta, dice, ¿no? Entonces, como nosotros estamos manejando el f de x de esta forma, ¿sí? Podemos manejar el mismo, pero en este caso con f', ¿no? O podemos manejar esto también, ¿no? Derivada de y respecto a x, ¿sí? Esos son los que más comúnmente lo que se maneja, ¿no? De esa forma. A ver, acá es lo mismo, esta parte ya hemos visto, ¿no? Es el mismo. Acá tenemos lo que es el f de x sub 0. Por acá va a ser f de x sub 0 más delta x, ¿no? A ver. Ya que hemos visto la fórmula, hemos definido acá la fórmula general. Esto tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Les mencionaba que podemos manejar lo que es con delta x o con h. ¿Sí? Es el mismo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una función f de x. ¿Sí? Nos pide encontrar la derivada aplicando la definición de derivada. ¿Qué nos dice acá cuando dice definición de derivada? ¿A qué se refiere? A esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula hemos calculado según esto hemos sacado de la gráfica, ¿sí? Con h está acá, ¿no? También se puede trabajar con delta, hemos dicho, es lo mismo, ¿sí? Para no confundirnos con la x, preferimos manejar el h, porque era acá, ¿no? Delta más delta x, ¿no? X más delta x, ¿no? En este caso podemos evitarnos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede para calcular la derivada de esta función? Tenemos acá, ¿no? 4x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, el primer paso, lo que se hace es lo siguiente.
debemos encontrar el f de x, ¿sí? Ya, entonces acá anotaremos, ¿no? Pasos. Número 1, encontrar f de x, ¿sí? Número 2, encontrar f de x más h. Dos pasos, ¿ya? El primer paso, el f de x ya tenemos, ¿no? Cuando nos ha dado la función, es el mismo, ¿sí? Como podemos ver acá, este sería el 1, la misma función, ¿ya? El segundo lugar, encontrar el f de x más h, ¿sí? F de x más h. Entonces, como hemos visto en la parte de funciones, ¿no? Composición de funciones, sí, recordemos eso, tiene mucha relación con esta. En la composición de funciones habíamos mencionado, ¿no? Cuando aparece acá, ¿no? En vez de la x acá está pues x más h. Entonces, como tenemos acá 4x al cuadrado, en vez de esta x, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a reemplazar el x más h, ¿sí? Acá lo propio, 2x de eso. Entonces, acá va a ser, en vez de la x, va a ser x más h. De esa forma. De esa forma debemos encontrar en los dos pasos el f de x y el f de x más. Eso es el detalle, ¿no? Eso es la clave. Teniendo en cuenta, ¿sí? Estas dos funciones, ya podemos aplicar esta fórmula de definición de la derivada. Entonces, ¿qué nos pide acá? ¿No? Límite cuando h en este caso se acerca hacia 0. ¿De qué? De f de x más h. Pero f de x más h ya tenemos, que es esto. Menos el f de x. F de x tenemos también, que es el 4x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, reemplazamos acá su valor de f de x más h, que sería desde acá hasta acá, ¿no? ¿Sí? Eso sería el f de x más h. Y la otra parte que es esta, para nosotros es f de x, ¿no? Estamos aplicando esta fórmula. Divide entre h. En el abajo se mantiene h solita. ¿Sí? Como podemos ver acá, ya tenemos reemplazado lo que es la f de x más h y el f de x, ¿no? Acá aparece un cuadrado y ese cuadrado tenemos que desarrollar nosotros, ¿sí? Entonces acá tenemos el 4 se mantiene, pero desarrollamos lo que está acá. A ver acá. Hay que desarrollar esta parte, ¿sí? ¿Eso qué nos dice, no? Es un binomio cuadrado. Dice x al cuadrado, ¿sí? Más doble producto por el primero por el segundo, ¿no? 2 por x por h, más h al cuadrado, ¿sí? Más 2x más 2h. Acá ya estamos introduciendo lo que es el 2, estamos multiplicando 2 por x, 2x, y más 2 por h, ¿sí? 2 por h. En acá hay un signo negativo que viene de la fórmula, ¿no? Sería este signo que viene de la fórmula. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Entonces acá tendríamos menos 4x al cuadrado más 2x menos 3, ¿no? Introduciendo este signo, porque afecta a todo esto. Introduciendo el signo, acá vamos a tener menos 4x al cuadrado, menos por más, menos 2x, menos por menos, más 3. ¿Sí? De esa forma. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a introducir esta parte, lo que es el 4, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? 4x al cuadrado más 8x por h más 4h al cuadrado más 2x más 2h menos 3 menos 4x al cuadrado menos 2x más 3, ¿no? De esa forma trabajamos. Ahora, el objetivo, en este caso, el objetivo
buscado es simplificar o hacer desaparecer lo que es el h. A ver, vamos a ver esa parte. ¿Sí? En acá entonces vamos a agrupar, ¿no? Y además se van a simplificar, ¿no? Acá veremos 4x al cuadrado. Buscamos otro 4x al cuadrado con su signo negativo. Otro que se va a simplificar es la constante que está por acá. Menos 3. Acá también tenemos más 3. También se va a simplificar lo que es el x acá, 2x. Acá tenemos menos 2x. ¿Sí? Se simplifica, ¿no? Esta con esta se van. 2x con menos 2x se va. Y menos 3 con el 3 se van. ¿Qué nos queda acá? No, simplemente nos va a quedar todo en función de h. Entonces, todos los que tienen solamente el x se van a simplificar, ¿no? Como podemos ver acá, x al cuadrado se va y 2x se va, la constante también se va. Entonces, todos los que tienen h simplemente se va a quedar acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el 8x más h más 4h al cuadrado más 2h. Pues acá ya tenemos en función de la h, nada más. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Es simplificar las x, ¿no? Solamente los que tienen x. Por ejemplo, acá hay una x, ¿no? Pero acá aparece el h. No se puede simplificar eso. Entonces se queda, ¿no? Los que están sueltos, el x, se simplifican, ¿no? En la mayoría de los casos se va a simplificar de esa forma. Entonces nos vamos a quedar con 8x por h más 4h al cuadrado más 2h sobre h. ¿Ya? Si hacemos el reemplazo directo, o sea, tratamos de calcular el límite en acá, si reemplazamos, acá va a ser 0, 0, 0 por algo va a ser 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0. ¿Sí? Si hacemos el reemplazo directo, vamos a obtener 0 entre 0. ¿Y eso para nosotros qué es? Una indeterminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como estamos acá en función de la h, ¿sí? En función de h todo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Límite cuando x tiende hasta 0. En este caso no es x, es h. ¿Sí? Ya. Aquí me voy. Acá puedo factorizar h acá. Vamos a ver. Factorizamos h. Me va a quedar 8x, ¿sí? 8x más 4h, porque se queda un h. Un h sale, uno se queda. Más 2. Acá sale el h, ¿no? Entre h. Entonces acá ya podemos ver la simplificación, porque h está multiplicando acá, ¿sí? Es un producto. Simplificamos h con h. Simplemente nos vamos a quedar con 8x más 4h más 2. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos reemplazar el valor de la h. A ver, vamos a reemplazar. 8x se queda, se mantiene, más 4 por 0, en este caso, h es 0, más 2. Y esto, finalmente, ¿qué nos va a dar? ¿Sí? Como ya hemos reemplazado acá el valor del límite, ¿no? Porque cuando reemplazamos el valor de h, se desaparece el límite, entonces simplemente nos va a quedar 8x más 2. Entonces, la derivada
de esta función, 4x al cuadrado más 2x menos 3, simplemente nos queda 8x más 2. ¿Ya? Entonces, con esto podemos decir que la derivada, estamos aplicando lo que sería la resta, ¿sí? ¿No? Estamos quitando, en este caso, prácticamente, si nos fijamos esta función, el x al cuadrado, y comparamos con esta función derivada. Entonces hemos dicho que vamos a manejar de esta forma la derivada. Vamos a quedarnos con esta, de esa forma, ¿sí? Si nos fijamos en el exponente, ¿sí? Acá tenemos el exponente x al cuadrado, ¿sí? Luego viene el x. Y en esta función aparece un exponente menos. Acá aparece el x simplemente, ¿sí? Y en el 2x, acá tenemos simplemente el 2. El x desaparece, ¿sí? Entonces, en la derivada, ¿no? Se dice que, con resumen, es una resta, ¿sí? Y en las integrales, eso es lo que hemos restado, se vuelve a sumar, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Y con radicales, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Sea la función f de x, toda esta función, hallar la derivada, nos dice que encontremos el f en este caso, por definición. Aquí está la clave. Nos dice por definición, ¿no? Entonces, como es por definición, ¿qué pasos tenemos que hacer primeramente? Primer paso, encontrar lo que es el f de x. El segundo paso, encontrar el f de x más h. ¿Sí? Ahí está el detalle. Si tenemos estas dos funciones, reemplazamos a la función original, ¿no? La definición de la función es esta, o de la derivada, ¿sí? H0 de f de x más d, o h en este caso, menos f de x, todo esto sobre h, ¿no? Esa es la definición de la derivada. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, en esta fórmula nos pide, pues, ¿no? Lo que es el f de x más h, que sería esta, y el f de x en sí es la misma función, ¿no? Entonces, acá tenemos encontrado las dos funciones acá, el paso 1 y paso 2. ¿Qué es lo que hacemos? Encontramos acá, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Hemos dicho que podemos manejar también lo que es el h, que es igual a delta x, ¿no? Entonces acá ustedes ya eligen, ¿no? ¿Cuál manejar, ¿no? En este ejemplo estamos viendo y estamos manejando lo que es delta x también, ¿sí? Como en acá es el x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 5. En f de x más delta, en vez de la x, reemplazamos lo que es x más delta, pero todo eso elevado al cuadrado, más 5. Reemplazamos acá, o sea, toda esta parte, hasta acá, es el f de x más h. Y la otra parte que está sobrando sería lo que es el f de x, ¿sí? Según la fórmula, esta fórmula es la clave, ¿no? Y como podemos observar acá, tenemos radicales, ¿sí? Acá hay un signo menos que viene de la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en funciones o en límites? ¿Sí? Tenemos que racionalizar cuando aparecen este tipo de raíces, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicamos y dividimos por su conjugado, ¿sí? ¿Qué sería esto?
acá con signo positivo, ¿sí? Como acá era negativo, entonces acá ponemos el signo positivo, la misma función. Tanto en el numerador como en el denominador dividimos y multiplicamos, ¿no? Si es así, hacemos operaciones acá, ¿no? ¿No? Los dos primeros, o sea, a ver, esta con esta es el mismo, ¿sí? La misma expresión, idem. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Esta por esta, es decir, ¿no? A por A va a ser A al cuadrado, que sería esta, A al cuadrado, menos, el otro sería B, ¿no? B por B, menos por más es menos acá, el menos, B por B, B al cuadrado, que sería esta, ¿sí? Y en el denominador, como no hay acá raíz, simplemente se va a quedar tal como está la función y multiplicado por delta x, ¿no? Entonces acá ya podemos hacer la simplificación, el cuadrado con la raíz se va, el cuadrado con la raíz se va. Simplemente nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Sin raíces. Claro, la raíz está en el denominador, pero lo que nos interesa está en el numerador, ¿no? Entonces, como hacemos algunas operaciones acá, ¿no? Introducimos el signo menos, que está acá, menos x al cuadrado, menos por más, menos 5, ¿sí? ¿Qué más hacemos? Acá podemos hacer las simplificaciones, hemos dicho, ¿no? Acá tenemos el x al cuadrado, acá tenemos menos x al cuadrado, y por acá tenemos lo que es ¿dónde está? ¿Qué más tenemos acá? Esos dos, ¿no? Estos dos podemos simplificar, ¿no? Simplificamos esta con esta. ¿Qué va a quedar? Los que tienen delta en este caso, las x se van, ¿sí? Como hemos visto, las x se han ido. Simplemente queda 2x por delta x más delta x al cuadrado. En acá, por eso les decía, recomendable que manejen h, ¿sí? ¿No? Alguien puede decir acá, ¿no? Mira, como está x al cuadrado, ¿no? Puede tomar uno esta parte nomás, ¿no? ¿No? Hay caso de confundirse en esta parte, que delta x es una sola expresión, entonces esto estaría de esta forma. Delta x, todo es elevado al cuadrado, ¿no? Acá lo propio puede ocurrir, ¿no? 2x por delta. Yo puedo multiplicar por decir acá x, agarro esta x, x al cuadrado puede tener, ¿no? Pero para no confundirnos, podemos manejar, es preferiblemente el h, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace en acá? En esta parte lo que se ha hecho es la factorización. Esta parte, a ver, delta x, ¿sí? Me va a quedar acá 2x, ¿sí? Más delta, ¿no? Porque acá tengo delta x al cuadrado. Y como aquí abajo tenía lo que es el delta x, ¿no? Se simplifica con esta se simplifican. Y me queda de esta forma. Con esto, cuando hago la simplificación, en ese instante ya lo he levantado lo que es la indeterminación, ¿no? Porque si reemplazamos acá directamente, nos va a dar 0 entre 0, ¿sí? Si delta vale 0, acá va a ser 0 por 2, 0, 0 más 0 más 0, divide entre 0 por algo, 0, 0 entre 0, ¿no? Entonces, para levantar la indeterminación, factorizamos lo que es la delta x o delta h para simplificar, ¿no? Y me queda esta expresión, ¿sí? Luego, acá ya puedo reemplazar porque en la parte de la raíz no he tocado para nada. En el denominador, ¿no? No hemos tocado para nada. Directamente aplicamos el reemplazo directo acá, ¿no? Porque dice acá, x más delta x vale 0, esto sería 0, ¿sí? Delta x más, ¿qué me va a quedar acá? Como vale 0 esta parte, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más 5. Y la otra expresión también va a ser x al cuadrado más 5. Entonces, como está sumando acá, ¿no? Son las mismas expresiones, es decir, que a más a, ¿sí? Y acá vamos a tener lo que es 2 veces a.
pero el a representa toda la raíz, ¿sí? En el numerador tenemos 2x, porque nos ha sobrado 2x. Y acá, como podemos ver, este 2 con este 2 se van, se simplifica. Simplemente me va a quedar x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. ¿Sí? Entonces, finalmente, la derivada de esta función me queda esta. Raíz cuadrada x al cuadrado más 5. Como la derivada de esa función. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos la definición de la derivada, eso es un poco moroso, sí, como han visto, pero de esa forma tiene que encontrarse la derivada, ¿sí? Porque les mencionaba, si aplicamos la fórmula derivada, esto es muy sencillo derivar.
En principio nos da esta ecuación, ¿sí? Y nos dice que esto es el desplazamiento, ¿sí? ¿No? Y para nosotros eso es la distancia, pero nos indica también que va hacia arriba, ¿no? Entonces para nosotros también va a ser eso la altura, ¿sí? Entonces, como ya tenemos el tiempo, podemos encontrar la altura o la distancia en este caso, menos 6, ¿sí? Y cuando ha llegado a la altura máxima, el tiempo era 2 segundos, ¿no? 2,5 segundos. Entonces reemplazamos en vez de la t, 2,5 segundos, todo eso al cuadrado más 30 por 2,5. ¿Sí? De esa forma. Ahora, el resultado final acá podemos calcular nosotros, a ver, ¿alguien ha calculado? Altura máxima va a ser igual, entonces acá, 37,5 metros. ¿Sí? Altura máxima. ¿Ya? El inciso E. El inciso E dice tiempo de llegada al suelo. Ya, y ya vamos a terminar. No se preocupen. Tiempo llegada al suelo, dice. ¿Sí? Como ya hemos encontrado, no, en el inciso C, tiempo de subida, ¿sí? Es igual a 2,5 segundos. Tiempo de bajada también es 2,5 segundos. Entonces acá nos dice, ¿no? Tiempo de llegada al suelo. ¿Sí? Podemos tomar lo que son tiempo de bajada, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Tiempo de bajada. Y además, qué más pide? Con estos tiempos también podemos encontrar lo que es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ¿a qué va a ser igual? Tiempo de subida más tiempo de bajada. Entonces, como tenemos acá los valores 2,5 más 2,5, total vamos a tener 5 segundos como tiempo de vuelo. ¿Sí? Desde que ha iniciado desde el suelo hasta llegar al suelo, ¿no? Eso sería el tiempo de vuelo. El inciso F, a veces de F, ya terminamos. ¿Qué velocidad o con qué velocidad llega al suelo? Dice. ¿Qué velocidad o con qué velocidad llega al suelo, ¿no? Es la pregunta. No, la velocidad cuando llega al suelo, ¿sí? En este caso, recordemos que la velocidad que hemos encontrado es esta, menos 12t más 30, ¿sí? Ahí tenemos. Con esto podemos encontrar, ¿sí? No nos dice que desde la altura máxima, o sino que simplemente nos dice con qué velocidad llega al suelo, o sea, desde la partida hasta la llegada, ¿sí? Entonces, con esto podemos calcular, o sea, tiempo de vuelo, podemos utilizar lo que es el 5 segundos más 30, ¿no? Y de acá vamos a obtener una velocidad de menos 30 metros sobre segundo. Sí, se hacen operaciones y vamos a llegar, acá va a ser 60, ¿no? Menos 60. Menos 60 más 30 va a ser menos 30, ¿sí? Y por último, inciso G, que nos pide después de 1 y 4 segundos, baja o sube, dice. ¿Sí? Recordemos que para el tiempo un segundo, habíamos calculado una velocidad está en el inciso B esa parte, de 18 metros sobre segundo. ¿Sí? También hemos calculado en el inciso B para 4 segundos una velocidad de
menos 18 metros sobre segundo. Entonces, en un segundo está de subida y en 4 segundos está de bajada. ¿Sí? ¿Por qué son iguales? A ver, vamos a ver esta parte. Acá está. Esta es la gráfica que hemos encontrado. O sea, esta es su gráfica. Más o menos se comporta de esta forma la función parabólica. ¿Sí? Entonces, la altura máxima que hemos encontrado acá era 37,5 metros. ¿Sí? La velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial que era 30 metros sobre segundo, eso no hemos utilizado, pero velocidad final sí hemos encontrado 30 metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿no? Y en cierta altura, para tiempo 1, dice, ¿no? Un tiempo puede ser acá, por decir 1, ¿sí? Más o menos acá. La velocidad en tiempo 1 segundo, ¿sí? La velocidad en tiempo 1 segundo había sido 18 metros sobre segundo. Y para 4 segundos, dice, más o menos también la misma altura tiene que estar acá, ¿no? Entonces, 4 segundos, la velocidad también había sido menos 18 metros sobre segundo. Según la regla o la ley de lo que en cinemática lo que se dice, ¿no? La definición de caída libre. En cierta altura, ¿sí? La velocidad de subida y la velocidad de bajada van a ser iguales. Es decir, acá tengo el punto B, acá puede ser C, ¿no? Estas dos van a ser iguales. Acá lo propio. Puede ser el punto A y el punto D, por decir, ¿no? También son iguales las velocidades. ¿Sí? Velocidad inicial es 30, final también es menos 30. Con la excepción de que es el signo negativo, nos dice que está de bajada. ¿Sí? Y esto está de subida. Y velocidad final, sabemos que para la altura va a ser 0. ¿Sí? Y el tiempo, ya con esto vamos a cerrar. El tiempo es todo esto, ¿no? Tiempo de bajada es 2,5 segundos, ¿sí? Todo esto. Y tiempo de subida también va a ser 2,5 segundos, ¿no? Y el tiempo total, o sea, desde el inicio hasta llegar arriba y hasta volver al suelo, el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo es 5 segundos. ¿Sí? De esa forma se aplica lo que es la parte de las derivadas, ¿no? ¿Qué les parece? Así nomás se aplica con las derivadas. ¿Sí? Hasta acá, que también la segunda derivada, ¿sí? Es la aceleración, ¿no? Como no nos pide aceleración, pero nosotros podemos encontrar también la aceleración, ¿sí? Vamos a hacer acá aceleración en cierto tiempo. En la segunda derivada, dice. Segunda derivada se maneja, en este caso, 2 apóstrofes, ¿no? Va a ser igual a menos 12 metros sobre segundo. Directo. ¿Sí? Si aplicamos a esta función otra vez la derivada, como hemos hecho con la definición de la fórmula, vamos a llegar a esta. ¿Sí? A ver, van a intentar hacer eso, ¿no? Apliquen esta fórmula, o sea, esta es la fórmula general de definición de la derivada, ¿sí? Si aplicamos otra vez, ¿no? Para esta función, en este caso, para la velocidad, hacemos todo el proceso, el proceso, vamos a llegar a este resultado. Y para nosotros este menos 12 es la aceleración, ¿sí? De esa forma se encuentra la aceleración.